Buenas tardes, mi nombre es Christopher Elías Centeno Pérez, alumno de la licenciatura en Educación Preescolar, grado 203, y les voy a hablar de los tipos de texto, los cuales son 13, pero empezaremos hablando de texto, de qué es un texto. El texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la charla. Se trata de una estructura compuesta por signos y es una escritura determinada a través del espacio de la unidad con un sentido. Esta posee una cierta finalidad comunicativa. Para empezar a hablar de los textos, primero tenemos que saber qué es un texto. Y el texto es aquel mensaje que tratamos de dar para informar acerca de algo. Ahora, el primer texto del que les voy a hablar es el texto descriptivo. El texto descriptivo son aquellos que describen. Más característico de los textos descriptivos son aquellos que describen algún tema en concreto, es decir, que ofrecen información de un asunto, objeto o situación, entre las miles de posibilidades más. Estas se orientan a brindar información al interlocutor, o sea, al que lo lee, acerca de la realidad que percibimos y entienden acerca de las características de un objeto. El texto descriptivo utilizará adjetivos calificativos y verbos copulativos como ser, estar y parecer. Este texto es como decir, vamos a describir ciertas cosas como un perro o un perico, como lo muestra en la imagen de la diapositiva. Ahora, el texto expositivo se trata de un texto que busca mostrar, exponer, determinar un tipo de información a uno o varios interlocutores. La característica principal de este tipo de texto, tiene como objetivo ofrecer una descripción verídica de hechos reales. Es por ello que también debe ser claro y preciso. Además, pueden ser divulgados o especializados. Esto es un texto que informe sobre un tema determinado de interés y sobre todo que requiere cierto conocimiento previo sobre el asunto respectivamente. Ahora, el texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como intención defender determinados aspectos de la realidad en base a argumentos coherentes y válidos, es decir, que buscan sostener una tesis. Esto siempre ha de llevarse a cabo mediante el uso de discursos bien estructurados y unas propuestas lógicas, pues la persuasión del interlocutor a la refutación de una idea es el último de estos tipos de texto. Este tipo de textos son usualmente utilizados por los políticos que tienen la facilidad de hablar. Además, se pueden encontrar en textos científicos, filosóficos y literarios. Este tipo de textos se usa para defender o argumentar sobre algún tema. También se pueden utilizar en debates. Por ambos lados usan y defienden el tema en específico. Ahora, el texto instructivo. Como su propio nombre lo indica, la intención de los textos instructivos busca obligar al lector u oyente a hacer algo en concreto. Les da instrucciones claras y precisas. Por ello es típico que se encuentren en recetas instructivos para hacer un juguete, donde se muestran distintos pasos que hayan de dar una cara de la construcción de un objeto. Perdón por el ruido. Ahora, el texto científico. Su finalidad es mostrar las
los avances de una investigación científica, obviamente. En ellos se aportan pruebas y resultados sobre el objeto de estudio en cuestión, con el fin de argumentar, defender o demostrar una o varias hipótesis. La escritura debe ser formal. Estos textos requieren el uso del lenguaje claro y preciso, pues tienen que poder demostrar con facilidad cada una de las ideas que pretenden defender. Ahora, el texto científico en el ámbito educativo está en todos los libros de texto que nos brindan a nosotros, pues previamente tuvieron que ser investigados y después transcurridos en ese libro para que nosotros entendamos la idea que nos quieren dar. Ahora, el texto jurídico. El texto jurídico es aquel que se emplea en el ámbito juridical. Tiene de una estructura increíblemente rígida. En ellos se utilizan numerosos tecnicismos y en un lenguaje muy arcaico. Por eso es muy difícil que alguien no esté habituado a ellos los entienda con facilidad, o al menos no se duerma con el proceso de lectura, como lo veíamos en, no sé, tal vez cuarto grado, que nos ponían a leer la Constitución. Ese es el tipo de texto jurídico, pues se encuentran los artículos de la Constitución política. También es aquel que se utiliza didactamente y disposiciones de anuncios, normativas y regulaciones estrictamente. Como ahora que estamos en cuarentena, el político, no recuerdo bien su nombre, usa un lenguaje jurídico de no salgan de casa y así. Es aquel que nos pone reglas. Ahora, el texto periodístico. El texto periodístico son aquellos que se derivan de la profesión del periodismo, es decir, aquellos que se enfocan de la exposición de hechos. Y además, este tipo de texto busca interesar a la población sobre algún hecho y también sobre la interés pública. Como el público es objetivo, es muy variado y la cantidad de noticias informativas que se manejan diariamente es ingente. Estos textos se educan para su mensaje que llegue a una rápida formación y impacte. Además de que estos textos se supone que tienen que estar en constante cambio, porque los hechos periodísticos cambian. Tienen que usar un lenguaje léxico preciso para que la persona que esté leyendo el periódico vea las noticias y comprenda lo que está pasando. Ahora, el texto histórico. Pues son aquellos que nos permiten acceder a todo el conocimiento completo y significativo de la historia. Siempre serán documentos escritos y su interpretación puede ser proporcionados a algún tipo de saber sobre el pasado del hombre. Será habitual que estén en orden cronológico y lógico, es decir, que muestren cómo un suceso pasó desde el principio hasta el final, como los libros de la independencia o así, o tal vez en orden de importancia, como en la escuela, no sé, siempre muestran los eventos como en orden en el que pasaron van pasando por año, pero no en realidad en el orden cronológico, porque primero te muestran el Día de la Bandera, que es pues el Día de la Independencia, después la Revolución, y tal vez no van en orden cronológico, pero tal vez no en orden de importancia. El texto narrativo. Ahora, el texto narrativo es aquel que busca narrar una consecución de hechos o acontecimientos que han tenido lugar en un periodo de tiempo y espacio determinado. Este es posiblemente el texto con el que más familiarizados nos encontramos, pues en nuestro día a día nosotros mismos hacemos más que encontrar, nos sucede a lo largo de la jornada de la manera. Nosotros es con el que texto más nos familiarizamos, ya que nosotros narramos todo lo que pasa en nuestro día, en nuestra familia, cuando comemos, o
no sé, las niñas escriben en un diario lo que pasó, ahí están narrando. Ahora, resulta que nosotros los humanos somos narradores y creamos textos natos sin saberlo. Hagan de cuenta que nosotros escribimos y hay personas que escriben y se les va la imaginación y así. Ahora, ese se interlaza con el texto literario. El texto literario, bueno, como dije anteriormente, se entrelaza el texto narrativo con el literario, pero el literario se centra en formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje. No obstante, un error pensar que los textos prima la forma, se deja de lado el contenido, pero el texto literario es más que nada las personas que escriben. Permítame. Las personas que escriben libros de fantasía o poemas y se centran en aquellas cosas imaginarias y relacionan realidad con fantasía y las fusionan. Ahora el texto publicitario es literal, vivimos en un mundo de texto publicitario. Por donde vamos vemos marketing, está en todos lados. Te intentan vender cosas e intentan que el comprador piense que necesitas esas cosas. Su texto son eslogans, frases pegadizas como que no te puedes comer solo una o cosas así que hacen que en tu mente digas necesito ese producto. Entonces las empresas usan el marketing para encuestar personas y que digan qué producto está a la necesidad y qué producto no. Y si ven que ese producto no está a la necesidad, buscan la manera de que el texto sobresalga y haga que sobresalga ese mismo producto. Por último, los textos digitales. Los textos digitales son los últimos ya casi en surgir, pues surgen a la par de los nuevos instrumentos, ya sea teléfonos, computadoras, Gmails, y pues estos textos en realidad tienen la misma función, comunicarse a través de un lugar a otro. Comúnmente o principalmente solamente se utilizaba la llamada, pero ahora se usa el CMS, que puedes comunicarte desde aquí de Iguala Guerrero, no sé, hasta Oaxaca. Yo acabo de pedir unas sudaderas a Oaxaca por WhatsApp. Y ahora, ¿cómo nosotros, ahora lo más importante, cómo nosotros ahora estamos utilizando este tipo de medios para la intercomunicación escolar? Cuando reciba este video va a recibir todos mis trabajos y es magnífico cómo la tecnología ha avanzado tanto en estos textos. Y sin embargo, o poniendo la otra cara, es como podemos estar multilineales. Yo puedo estar en el teléfono, en el computador y aparte estoy viendo la televisión donde se aparecen muchos más tipos de texto. Por último, quiero enseñarles una de mis frases de libros favorita. Dice: tomé una respiración profunda. Trata de nuevo, dije. Bésame. No, dijo. Bésame. No, y luego sonrió. Tú bésame. Este tipo de texto es literario. Lo podemos observar por los guiones de texto cuando una persona habla y después la otra. Es una de mis partes favoritas de un libro. Y con esto concluye mi exposición sobre los tipos de texto para la clase de la maestra Roseli. Gracias.